Pues ya vimos que un lenguaje formal, que un sistema formal está formado de un lenguaje formal más de un aparato deductivo. Ya sabemos cuáles son los componentes de un lenguaje formal: alfabeto, sintaxis y semántica. Ahora vamos a ver los componentes de un aparato deductivo. O sea, ¿qué es el aparato deductivo? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que los objetos para los que uno está usando el lenguaje formal para modelar lo que uno va a modelar, pueden tener cualidades interesantes eh, que uno quiera analizar, que uno quiera modelar también y poder decir, poder argumentar sobre esa cualidad. Entonces, el aparato deductivo es el mecanismo para inferir, derivar o deducir. Esas tres palabras son sinónimo. Si una fórmula tiene o no esa cualidad que yo quiero mirar. Entonces, para eso el aparato deductivo, para definir si una fórmula del lenguaje formal tiene o no una cualidad que yo quiero mirar. Entonces me dice cómo infiero o cómo deduzco o cómo derivo esa cualidad para poder afirmar que la tiene o para poder afirmar que no la tiene. Entonces, todo aparato deductivo tiene una serie de fórmulas que se llaman axiomas. Son fórmulas que siempre tienen la cualidad, no se deducen, no se infieren, sino que uno dice, esta y esta tienen la cualidad que yo quiero mirar. Y eso es por definición, es así. Y tiene unas reglas de inferencia. Entonces, ¿qué son las reglas de inferencia? Son las reglas que permiten inferir fórmulas que tienen la cualidad a partir de fórmulas que ya las tienen, como los axiomas, por ejemplo, y según ciertas condiciones. Entonces a uno le salen reglas que dicen, si esta fórmula ya tiene la cualidad, entonces esta fórmula formada así también la tiene. Y entonces uno con esas reglas va deduciendo cuáles de las fórmulas sí tienen esa cualidad y cuáles no la tienen. ¿Cómo? ¿Qué significa eso? Voy deduciendo si la tiene o no la tiene. Significa justificarlo, digamos, argumentarlo dando una deducción o una derivación. Una deducción o una derivación es el proceso de aplicar reglas de inferencia para deducir nuevas fórmulas que tengan la cualidad. Entonces, cuando una nueva fórmula tiene una cualidad y lo demostré usando o lo justifique usando una deducción o una derivación, entonces a esa nueva fórmula se le llama un teorema. O sea que las fórmulas que terminan teniendo la cualidad son los axiomas y los teoremas. ¿Y qué es un teorema? Pues un teorema es una fórmula a la que le derivé, le deduje que tenía la cualidad usando las reglas de inferencia. Y eso, típicamente eso es un aparato deductivo. Entonces, por ejemplo, con SNAT, recuerdan el lenguaje SNAT, el de las sumas, eh, según la semántica que le dimos a NAT y la semántica que le dimos a SNAT, los dos la semántica era un número natural. Y entonces lo que estamos afirmando aquí es que las dos representan la misma realidad, los números naturales. Solo que la una representa solo los números naturales, la otra representa las sumas de números naturales que dan números naturales. Entonces, ¿cuáles podrían ser nuestras reglas de inferencia en el caso de SNAT? Entonces, fíjense, sean X y Y fórmulas escritas en SNAT, entonces yo podría tener esta regla. Cuando yo vea el 0, la cruz y una X y cualquier otra cosa, puedo reemplazarlo por una X. Y cuando vea S de X, una cruz y Y, lo puedo reemplazar por X, una cruz y S de Y. Entonces, con esa regla, miren lo que va a suceder si yo aplico reglas a una fórmula. Entonces, vamos a tener la fórmula SS0 cruz SSS0. Entonces, si le aplico la regla 2 dice que como el de la izquierda tiene una S seguida de algo, aquí el algo es esto, cruz otra cosa, entonces quite la S del de la izquierda y póngase al de la derecha. Entonces me daría, el de la izquierda queda con una sola S y el de la derecha con 4 S. Vuelvo y aplico la misma regla, me queda el de la izquierda sin la S y el de la derecha con 5 S. Y ahora puedo aplicar la regla 1, que dice que si tengo 0 a la izquierda, cruz, algo, ponga solamente el algo. Y me quedan 5 S y 0. O sea que yo acabo de deducir
que esta fórmula deriva en esta fórmula. O sea, una fórmula con cruces derivó en una fórmula sin cruces, solamente en números. Y si vamos a mirar, el número al que terminó esto, terminó siendo la semántica de esto. O sea que de alguna manera yo acabo de deducir lo que debe dar esto sin aplicar semántica, solamente aplicando reglas de inferencia. Ese es el aparato deductivo. Una manera de llegar a donde tengo que llegar a punta de reglas sintácticas y no a punta de semántica. Y típicamente uno lo que busca es que lo que uno deduzca coincida con lo que la semántica le decía. ¿Por qué nos sirve esto? Porque esta es una manera de automatizar, encontrar cuánto vale una fórmula, sin necesidad, porque son las dos reglas, sin necesidad de codificar la semántica. Muchas veces lo que va a suceder en la vida real es que la semántica es muy complicada y es más fácil deducir que calcular la semántica. Y eso lo vamos a ver con los sistemas lógicos. Entonces, para eso aparecen los aparatos deductivos. Ahora, un poquito más formalmente, ¿qué es una regla de inferencia? Entonces, una regla de inferencia va a tener un nombre, se le va a poner nombre a las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia uno puede crearlas para su propio sistema, sí, señor Deison. Uno puede crear sus propias reglas de inferencia, porque cuando uno está diseñando un sistema, uno las crea, pero las crea para modelar la realidad que uno tiene. Entonces, las reglas son adecuadas si lo que esas reglas infieren coinciden con la realidad que yo estoy observando. Pero si esas reglas infieren cosas que no coinciden con la realidad que yo estoy observando, quiere decir que mis reglas de inferencia no fueron adecuadas para el sistema que estoy modelando. Pero efectivamente uno modela sus reglas de inferencia. Entonces, las reglas tienen un identificador, uno les pone un nombre a todas las reglas porque cuando uno las va a usar va a tener que decir use esta, use esta, use esta, use esta. Entonces, si no tiene el nombre, va a ser difícil decir cuál fue la que usó. Entonces, uno le puede poner el nombre 1, 2, 3, use la regla 1, la regla 4 y uno no se acuerda cuál es. Entonces, le pone nombres que identifiquen cosas. Esta es la regla de conmutatividad, o esta es la regla de asociatividad, o esta es la regla de tal cosa. Y entonces, uno como que ya eso lo asocia con la semántica de la regla, con lo que hace la regla. Entonces, una regla tiene un conjunto de hipótesis. Si usted tiene esto, entonces puede concluir esto, como estaban aquí. Si usted tiene 0 cruz X, puede concluir X y quitar el 0 y la cruz. Si usted tiene SX cruz Y, puede quitar una S de la izquierda y poner la S de la derecha. Esas son las reglas de inferencia. Entonces, lo de arriba se llaman hipótesis y lo de abajo se llama la conclusión. Y a veces le puede poner unas condiciones para aplicarla. Se puede aplicar si tal cosa. Entonces, eso es una regla de inferencia. ¿Qué es un teorema? Entonces, los axiomas son teoremas por defecto o la conclusión de una regla aplicada a un conjunto de hipótesis que ya sean teoremas. Entonces, si yo ya tengo un poco de teoremas, aplico una regla y concluyo algo nuevo, eso nuevo también es un teorema. O sea, utilizando una regla de inferencia. ¿Qué es una demostración de un teorema? Es la secuencia de deducciones que termina con C como la última conclusión. O sea, si C es un teorema, entonces yo digo, haga esta deducción a partir de tal axioma, luego de esta a partir de tal axioma o teorema, hasta que llego a C. Cuando llego a C, esa secuencia de deducciones, de aplicaciones de reglas de inferencia, es lo que se llama una demostración. Si las reglas de inferencia reflejan la forma en que la realidad se comporta, lo que estamos hablando, se dice que son correctas, ¿sí? Y el cálculo deductivo como tal se dice correcto si todas sus reglas lo son. O sea, si una regla es correcta es porque refleja la realidad. Si todas las reglas son correctas, entonces uno dice que el cálculo deductivo es correcto. Pero pueden pasar cosas como esta, que haya fórmulas interesantes de la realidad que no se puedan deducir. Y entonces en ese caso se dice que el cálculo deductivo es incompleto. Puede que no todo lo que uno quiera deducir lo pueda deducir, entonces el cálculo es incompleto. Ejemplos para terminar. Eh, eh, sabio, ese que lo vimos la vez pasada. Sabio, saben qué es sabio, ¿cierto? El alfabeto son los equipos, las relaciones, los números. Ejemplo, lenguaje de sistema formal. La sintaxis son las suposiciones. Supongo que Colombia va a quedar mejor que cuarta, supongo que Colombia queda mejor que Argentina, o que Argentina queda mejor que Colombia, supongo que Colombia queda con 28 puntos. Todas esas suposiciones son la sintaxis y quedan en el escenario, y la semántica es el fútbol, que un partido da de 3 puntos, que un empate da 1, que cosas de ese estilo, que
que cuando un equipo gana, el otro pierde, cosas de ese estilo. Esa es la semántica del sabio. ¿Y cuál es el aparato deductivo? Entonces, uso como axiomas la tabla de posiciones actual, el puntaje actual, esos son hechos concretos, son teoremas para mí, que Brasil tiene 31 puntos hoy es un teorema, que Colombia tiene 16 es un teorema, o sea, esos son teoremas. Y las reglas de inferencia es cómo se reparten los puntos. Entonces, en alguna parte dice, si Colombia le gana a Brasil, Colombia tiene 3 puntos y Brasil tiene 0, y entonces eso puede cambiar la tabla. ¿Cómo se calcula el puntaje final? Es la suma de todos los puntajes en cada uno de los partidos. ¿Cómo calcular la posición final? Pues la posición final es el que tenga, si usted queda de quinto, si hay 4 que tienen mejor puntaje que usted queda de sexto, si hay 5 que tienen mejor puntaje de usted, o cosas de ese estilo. Entonces, ese es el aparato deductivo de Sabio. Y todo sistema que ustedes usen es un sistema formal, tiene un lenguaje formal y un aparato deductivo. Facebook, Amazon, todas esas cosas que ustedes usan, todas tienen un lenguaje formal y un aparato deductivo. Y bueno, aquí terminamos este tema. La próxima clase